un haul de junio y bueno, será de marcas diferentes, ¿vale? Será de 3 marcas diferentes. Y nada, vamos a empezar con Primor. Como primer artículo tengo un iluminador de, a ver, Outdoor Color Oje, creo que es de la marca Oje, es este. Y nada, pues no hay mucho que decir, o sea, hay un iluminador, esto es como, bueno, vale, es como un pincel, esto es como si fuera un pincelito, ¿veis? Es que, a ver, mira, más o menos si se ve, ¿veis que te sale como una gotita? Y es curioso, o sea, es un iluminador, pero es cabello. A ver, es que tiene como que brilla, ¿sabes? Es que, mira, ¿ves que como que brilla? Está genial, tío. Vale, ahora vamos a seguir con el siguiente producto, ¿vale? Que esto yo personalmente lo utilizo porque, no sé, a ver, tengo la cara un poco hecha desastre, pero yo creo que estoy en la edad justa para que empiecen a salirme un montón de acné, ¿sabes? Pero bueno, a mí esto es lo que me han pues recomendado así los médicos, ¿sabes? Bueno, tenemos pues este jabón que yo me lo voy aplicando. Es de la marca Cleanance Euthermal Appen. Bueno, como ya os he dicho, este lo compré en Primor, ¿vale? Y tiene este costo. A ver, se ve al revés, pero bueno, cuesta 16,90, ¿vale? No sé, yo creo que está genial. Mira, dice gel Netoyan, es que Clinical, bueno, es un gel que es para pues, limpiar la cara, ¿no? Mira, purifica, matificante. Si es que está en dos idiomas, que creo que está en francés y en inglés. Sí, está en francés. Bios grâce à imperfections pour les blemishes brown skin. Y nada, oye, a mí me gusta mucho el color, ¿no? Del gel. A ver, no sé si se ve. Es que mira, aquí se ve como de color, como... no sé. Es un color diferente, pero... a ver. Es un color como... a ver, aquí en la cámara estoy viendo que es como un color azul marino, pero aquí es como un color turquesa, es muy bonito. Me encanta, tío. Vale, como siguiente y último producto de Primor tengo pues esta cremita así para el tema este de la acné de cutis. Es de 50, es que muy elevada. Bueno, no, muy elevada, este creo que es en portugués o en italiano. Bueno, es una crema solar, así como de gel transparente, que es para el tema este de la piel. Y mira, sí, esto está en portugués. Y tiene un costo de unos... bueno, pone aquí 11,95. Y nada, oye, no sé. Disculparme que pueda beber un poco de agua porque estoy muerta de sed. Que está haciendo un calor, tío, que es inaguantable, tío. Os juro que yo, es que... a mí me cuesta, al menos a mí me cuesta un montón dormir por las noches. O sea, hay días que hace un frío que dices, me quiero tapar y luego dices, ay, quita qué calor que hace, ¿sabes? Horroroso, de verdad. A mí me encanta el sonido
visto una peli que se llama El Black Phone, que ha sido tremenda, tío. O sea, si os gusta el terror, os la recomiendo un montón, de verdad. Es como de terror suspense, que a mí, ¿sabes? Me encanta. O sea, a mí el tema sustos, yo lo paso mal, pero como me enganche la peli, a tomar por saco los sustos, de verdad. Vale, ahora seguimos con las cosas de Primark. Bueno, esto no hay mucho que decir, ¿no? Es ropa interior, que tiene un costo de 4,50. Vale, seguimos con... Bueno, esto en este caso es maquillaje, ¿vale? Que esto creo que es... ¿Qué color más raro? Ah, es un conejo, no sé. Es que lo he visto de una forma un poco rara. Ah, vale, es un lápiz así para labios. Es un marcador. Y tiene un costo de 1,50. De verdad, es un fastidio que se vea al revés, tío. A ver si... No sé, tío. De verdad, a ver si lo consigo arreglar. Porque me acuerdo que mi antiguo móvil en el que grababa se veía bien. O sea, mira, las letras las tuve que cambiar del antiguo canal. Pues porque, no sé, tío, se veía al revés. No sé por qué me pasa. Y en teoría el móvil que tengo es un poco mejor. Vale, sigo con un labial que creo que es un gloss, ¿no? Smoother.
y está rico el chicle, dura el sabor muy poco, pero bueno, hacen unas burbujas, que eso es lo que mola, hacen burbujas grandes. Y mira, esta es de Chupa Chups, ¿vale? Es que se llama Bubble, de sabor a Tutti Frutti. Te vienen 5 chicles, bueno, 5 paquetes de chicles. Y pues ahora mismo este no sé cuánto valdrá. No sé. Os lo pondré por aquí el precio. Lo que no sepa así, lo que no ponga, pues lo pondré así por aquí. Vale. Seguimos con otras chuches. ¿Qué son estas? Son las de Haribo. Que pues es un mix. Así que te vienen pues varias. Esta tiene una pinta. Bueno, aquí hay una fresa que a mí. Estas que tienen como son de fresa y nada por dentro, es que me encantan. Y las fresas me encantan también. Pero no sé de chuches. Es que no tengo favoritas porque todas me encantan. Todas menos las regalites, que esas no me gustan nada. Ah, bueno, vale. Ahora pues paramos a más ropita del Primark. Así porque estábamos con maquillaje y chuches. Pues ahora ropa. Bueno, esto es más para hacer deporte, ¿no? Son unos tops para hacer deporte. Que tienen un costo de 12 euros. Y nada, pues me los he pillado en 3 colores. Sí. Vale. Y ya por último, tengo del Pull&Bear una camiseta que yo pues la recomiendo más para dormir, ¿sabes? Porque es así, bueno, no sé, depende. A ver, yo la utilizaré para dormir, ¿no? Pero ya que en otro pues que la utiliza pues para, yo que sé, para cuando tenga frío, yo que sé. Bueno, es esta, es de Disney. Y nada, es esta, no sé, es bastante mona, no sé, es muy marinera. Y nada, tiene una M, así como, bueno, la inicial, ¿no? De Mickey Mouse, que yo pensaba que era una al principio, no sé, no la había visto. Y nada, esta tiene un costo de unos 20, 26 euros. Bueno, pues voy a doblarla y voy a dejarla ya en su sitio. Vale, y bueno, decir, ya está, ya hemos acabado el haul, pero decir que tengo, que los próximos vídeos serán más como de pintar, ¿sabes? Porque me he comprado un cuaderno así muy cookie, que es de una película que me gusta mucho, que alguno de vosotros, si, bueno, si la habéis oído hablar o tenéis Disney Plus, puede que la hayáis visto, que es la de Turning Red, que es la de la Mei Ling, la chica esa china que se convierte en panda rojo. De verdad, es muy mona y muy cookie, tío. Me quería comprar un Funko Pop también de la Mei Ling, así convertida en panda rojo. Y ¿qué más? ¿Qué más iba a decir? No me acuerdo. Ah, sí, que también tengo, aparte del cuaderno ese que iré haciendo vídeos así como parte uno, parte 2, tengo un dibujo que, o sea, no sé, lo tenía por ahí guardado y curiosamente estaba bastante bien, o sea, no tenía, estaba genial. Y
es buenísimo porque es como la Hatsune Miku en versión chiquitita con flores de cerezo, que es buenísima, que eso para dibujar, para hacer un vídeo, yo creo que puede quedar muy relajante, muy chulo. Y pues nada, no sé, ya me diréis cómo habéis pasado pues la verbena de San Juan. Yo fatal, ¿eh? Yo es que, yo qué sé, tío, a mí me iba a dar algo, ¿eh? Yo que odio los ruidos, tío, a muerte. Soy súper sensible con el tema ruidos, tío. Pues lo he pasado fatal, de verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto afortunadamente es una vez al año. Y pues